Mi mejor amiga me hizo vestir de civil para la selección del baile. Se volvió loca cuando el hombre más guapo me eligió como su acompañante. Todos los años, los estudiantes de la Academia de la Marina venían a nuestra universidad a elegir acompañantes para su baile de gala. Era una tradición muy arraigada, paseaban por nuestro patio principal con sus uniformes de gala y pedían formalmente a alguien que fuera su acompañante. Mi mejor amiga Alexis llevaba 3 años obsesionada con esto desde el primer año. Había pasado 3 años planeando qué se pondría cuando vinieran, cómo se posicionaría en el patio, e incluso practicó su cara de sorpresa frente al espejo. Estaba convencida de que varios marines la elegirían y que elegirían con amabilidad al más guapo. Cuando por fin llegó el último año de secundaria me hizo despertar a las 5 de la mañana para peinarla y maquillarla. Llevaba un vestido rojo que había comprado específicamente para ese día y se gastó $200 en él. Me hizo usar mis vaqueros de siempre y una camisa sencilla porque dijo que no quería que compitiéramos por la atención. Y además los marines nunca elegían a chicas como yo. De hecho dijo que yo era del tipo de amiga que apoya, no del tipo elegido, y que debería estar contenta con ese papel. Nos quedamos en el patio con unas 200 chicas más, y Alexis nos colocó justo en el centro donde todas pudieran verla. Cuando entraron, los marines todos guardaron silencio. Eran unos 30 todos con sus uniformes de gala y al frente iba un tipo que parecía salido de una película. 1,90 en mera postura perfecta y esos ojos verdes que se veían desde el otro lado del patio. Alexis me agarró del brazo tan fuerte que me dejó moretones y susurró que era suyo. Empezó a posar y a sacudirse el pelo para asegurarse de que la notara. Caminó directo hacia nosotros y Alexis se adelantó con su cara de sorpresa, pero él la pasó de largo y se detuvo frente a mí. Dijo llamarse Colin y me preguntó si le haría el honor de acompañarlo al baile de los marines. Alexis se quedó sin aliento e intentó interponerse entre nosotros diciendo que debía de haber algún error. Colin la rodeó cortésmente y me miró fijamente esperando mi respuesta. Cuando dije que sí sonrió y me entregó una invitación formal con su información de contacto. Alexis se quedó paralizada mientras otros marines elegían a sus acompañantes a nuestro alrededor. Nadie se le acercó. Durante el resto del día, Alexis no me dirigió la palabra. Cuando volvimos a nuestro apartamento, finalmente explotó. Dijo que debía haber hecho algo para engañarlo, que tal vez había hablado con él antes. Me acusó de prepararme en secreto para esto y fingir que no me importaba para que no sospechara. Dijo que sabía cuánto significaba esto para ella y que le había robado el momento a propósito. De hecho, usó la palabra robó como si Colin fuera su propiedad. Me exigió que le escribiera a Colin diciéndole que no podía ir, que estaba enferma o que tenía novio o cualquier otra cosa para librarme. Cuando me negué, dijo que era la peor amiga del mundo y que las chicas sencillas como yo no merecían chicos como Colin. Dijo que probablemente sentía lástima por mí, o que había perdido una apuesta y que tuvo que elegir a la chica más fea que pudiera encontrar. Pasó los 2 días siguientes silenciando mi llamada mientras escribía a todos nuestros conocidos diciendo que la había traicionado. Les contó a todos que llevaba meses planeándolo y que saboteó deliberadamente sus posibilidades. Entonces hizo algo imperdonable. Le envió un mensaje a Colin desde mi teléfono mientras me duchaba. Le dijo que había cambiado de opinión y que no quería salir con él, que solo había dicho que sí por educación, pero que no me interesaban los militares. Borró la conversación para que no la viera. Cuando Colin no me escribió durante 3 días, pensé que había cambiado de opinión hasta que su compañero de piso me contactó para preguntarme por qué había sido tan cruel al rechazarlo. Fue entonces cuando me enteré de lo que había hecho Alexis. Contacté a Colin inmediatamente y le expliqué todo. Se sintió aliviado porque estaba muy emocionado por llevarme. Dijo que me había visto como voluntaria en el centro de veteranos del campus y que le parecía guapa y amable. Había venido específicamente a nuestra universidad con la esperanza de invitarme. Hicimos planes para el baile y no le dije a Alexis que había arreglado las cosas. En cambio le dije que tenía razón y que Colin no me había vuelto a contactar, así que probablemente no iría. Enseguida se animó y volvió a ser mi amiga diciendo que sabía que él no me quería. La noche del baile de los marines, Alexis estaba en nuestro apartamento viendo películas y comiendo helado, creyendo firmemente que yo también estaba en casa deprimida. De hecho, estaba en el baile con un precioso vestido azul marino que me había prestado mi hermana bailando con Colin, quien resultó ser gracioso, inteligente y realmente interesado en mí. Regresé al apartamento sobre las 10 de la mañana, todavía sintiéndome como si flotara tras la noche anterior. El baile había sido perfecto. Colin había sido perfecto. Bailando con él, hablando con él, riéndome de sus chistes tontos sobre la vida marina. Me dolían los pies por los tacones que me prestó mi hermana con el vestido y tenía brillantina de los adornos pegada en el pelo, pero no me importó. Abrí la puerta lo más silenciosamente posible y vi a Alexis, exactamente donde la había dejado la noche anterior. Estaba en el sofá en pijama con una manta viendo una comedia romántica y comiendo directamente de medio litro de helado.
El apartamento olía a las palomitas que había hecho y había pañuelos de papel esparcidos en la mesa de centro como si hubiera estado viendo una maratón de películas tristes. Se me revolvió el estómago de culpa, aunque sabía que lo que me había hecho era peor. Levantó la vista cuando entré. «¿Qué tal tu noche de tristeza?», me preguntó con una voz fingida y compasiva que me puso los pelos de punta. Apreté mi pequeño bolso a la espalda donde no pudiera verlo. El bolso contenía mi teléfono y la invitación formal que Colin me dio para el baile con su número escrito al dorso con letra clara. «Está bien», dije yendo directo a mi habitación. «Solo ponte a ver algo en mi portátil. Sabía que con el tiempo lo superarías». Volvió a su película. De todos modos, a los chicos así no les gustan las chicas como nosotras. Simplemente hacen lo de la invitación formal porque es tradición. Cerré la puerta y me apoyé en ella con el corazón latiéndome con fuerza. El vestido azul marino seguía en el coche donde lo había escondido esa mañana. Me había puesto ropa normal en el aparcamiento antes de subir. Me senté en la cama y saqué mi teléfono. Colin ya me había escrito 2 veces, preguntándome si había llegado bien a casa y diciéndome que lo había pasado genial. Sonreí y le respondí y luego metí el teléfono debajo de la almohada cuando oí a Alexis moviéndose por la sala. Los siguientes días fueron raros. Le escribía a Colin constantemente, pero tenía que disimularlo como si estuviera haciendo algo ilegal. Quería volver a verme, invitarme a cenar o simplemente pasar el rato en el campus, pero yo seguía poniendo excusas. Cada vez que pensaba en encontrarme con alguien que pudiera mencionarle el baile, a Alexis me dolía el estómago. Finalmente acordamos tomar un café en un lugar a 3 kilómetros del campus al que nunca iban estudiantes. Eran sobre todo gente mayor y empleados de negocios en sus horas de almuerzo. Llegué primero y me senté en la mesa del fondo donde nadie podía verme desde las ventanas. Colin apareció 10 minutos después con vaqueros y una camisa normal en lugar de su uniforme. Se veía diferente, pero seguía estando bien. Se sentó en la mesa frente a mí y sonrió, luego extendió la mano por encima de la mesa para tomarme la mía. La retiré y miré a mi alrededor para asegurarme de que no hubiera nadie de la escuela. «Lo siento», dije. «Solo estoy siendo precavida». Pidió café y hablamos un rato sin importancia. Me contó sobre sus clases en la academia y yo le conté que se acercaba mi examen de biología. Entonces se quedó callado y me miró con seriedad. «¿Puedo preguntarte algo?», le removió azúcar al café. «¿Por qué nos vemos a 3 kilómetros del campus como si tuviéramos una aventura?», preguntó. «Sabes que quiero salir contigo de verdad, como citas de verdad donde no tenemos que escondernos». Le expliqué todo. La historia completa de cómo Alexis me saboteó enviándome mensajes desde mi teléfono, cómo lo arreglé sin decirle cómo le hice creer que me había ignorado para que no se asustara. Le dije que le había contado que le había mentido sobre no ir al baile y que todavía creía que había pasado la noche sola en mi habitación. Colin me escuchó sin interrumpirme mientras su café se enfriaba delante de él. «Eso es un desastre», dijo cuando terminé. «Lo que hizo con tu teléfono». «Eso no lo hacen los amigos, lo sé», tomé mi servilleta. «Pero si le digo ahora que fui al baile y que nos vemos, se pondrá furiosa. Me hará la vida imposible. Vivimos juntos y compartimos los mismos amigos». Colin se quedó callado un momento. «¿Así que vas a seguir mintiéndole? ¿Cuánto tiempo? No lo sé, hasta que sepa qué hacer». Volvió a extender la mano por encima de la mesa y esta vez le dejé tomarla. «Lo entiendo. Las amistades tóxicas son difíciles. Tenía un amigo en la academia que era así, siempre compitiendo conmigo. Siempre me haces sentir mal conmigo misma. Pero la cuestión es que estás dejando que Alexis controle tu vida aunque ella no lo sepa. Te escondes y andas a escondidas y eso no es justo ni para ti ni para mí, la verdad. Me afectó más de lo que esperaba. Tenía razón. Seguía dejando que Alexis me dictara lo que podía y no podía hacer, igual que durante 3 años. Asentí y me quedé mirando mi café. Una semana después del baile, Colin me envió un mensaje diciendo que su hermana iba a visitar el campus ese día. Se llamaba Margo y era 2 años mayor que él. Trabajaba como profesora en el estado vecino. Tenía muchas ganas de que la conociera y me sugirió almorzar en la asociación estudiantil. Casi le dije que no porque la asociación estaba justo en medio del campus donde todos comían, pero algo en su forma de preguntar me hizo aceptar. Los conocí al mediodía. Margo tenía los mismos ojos verdes que Colin, pero el pelo más oscuro, y me abrazó como si nos conociéramos de toda la vida. Compramos comida en la cafetería y nos sentamos en una mesa junto a las ventanas. No dejaba de mirar a mi alrededor con nerviosismo esperando ver a Alexis o a alguno de nuestros amigos en común. «Colin dice que se lo pasaron genial en el baile», dijo Margo mordiendo su sándwich. «No paraba de hablar de ti durante semanas antes del baile». En serio miré a Colin y se encogió de hombros con una sonrisa avergonzada. Le conté sobre mi voluntariado en el centro de veteranos. Al parecer me había visto allí hacía meses. Margo me escuchó y me hizo preguntas sobre mi carrera y mis planes después de graduarme.
Era fácil hablar con ella de esas personas que te hacen sentir cómodo desde el primer momento. Entonces me vio revisando la entrada otra vez. ¿Estás bien? ¿Pareces nervioso? Le expliqué la situación de Alexis todo desde el principio hasta ahora. La expresión de Margo cambió mientras hablaba, pasando del interés a la preocupación y casi al enojo. A ver si lo entiendo, esta chica te obligó a vestirte de forma más informal para que no compitieras con ella. Y cuando un chico te eligió, de todos modos te saboteó y lleva años haciéndote sentir que no eres lo suficientemente buena. ¿Y sigues protegiendo sus sentimientos? Cuando lo dijo así sonó descabellado. Sé que es complicado. No es complicado. Margo dejó el tenedor. Los verdaderos amigos no pasan años haciéndote sentir inferior. No te manipulan ni te denigran. Y sinceramente a veces la basura se saca sola. Solo tienes que dejarlo pasar. Colin asintió. Me quedé allí sentado sintiendo como si ambos hubieran dicho algo obvio que me había negado a ver. Terminamos de almorzar y salí con ellos y fue entonces cuando me encontré con Dominic, que venía de mi dormitorio. Estaba con su novia Sara y ambos se dirigían al sindicato justo cuando nosotros salíamos. Hola Dominic, sonrió al verme. Te veías increíble en el baile la otra noche. No sabía que Colin y tú estaban juntos. Se me encogió el estómago. Sentí que Colin y Margo me miraban esperando a ver qué decía. Sara asintió con entusiasmo y comentó lo guapos que nos veíamos bailando juntos. Gracias, lo logré. ¿Podrías no contárselo a nadie? Es algo privado. Dominic parecía confundido. ¿Por qué sería privado? Todos pensaron que se veían genial juntos. La mitad de la gente estaba hablando de ello. Te agradecería que no lo mencionaras. Por favor. Se encogió de hombros. Está bien. Claro. Lo que quieras. Pero no es ningún secreto. Como si la gente estuviera publicando fotos y todo. Entraron al sindicato y me quedé allí sintiéndome mal. Colin me tocó el brazo suavemente. Dijo que tarde o temprano saldrá a la luz. Lo sabes, ¿verdad? Lo sabía. Simplemente no estaba listo todavía. 2 días después estaba en mi clase de biología intentando concentrarme en la respiración celular cuando mi teléfono empezó a vibrar en el bolso. Al principio lo ignoré, pero siguió sonando, una y otra vez. Lo saqué de debajo de mi escritorio y vi 12 mensajes de Alexis. Me temblaron las manos al abrirlos. El primero decía, ¿qué demonios? El segundo era una captura de pantalla de una publicación de Instagram de alguien en el baile. Era una foto de grupo y yo aparecía al fondo con mi vestido azul marino. Colin me rodeaba la cintura con el brazo. Ambos sonreíamos. La foto estaba etiquetada con nuestros nombres. Los siguientes 10 mensajes fueron cada vez más furiosos. Me preguntó por qué mentí. Me llamó serpiente. Dijo que no podía creer que la hubiera traicionado así. La última solo dijo que necesitábamos hablar de inmediato. No pude concentrarme durante el resto de la clase. La voz del profesor se convirtió en ruido de fondo mientras miraba fijamente mi teléfono viendo cómo llegaban los mensajes. Al terminar la clase había 20 mensajes. Regresé al apartamento lentamente tomando el camino más largo sabiendo lo que me esperaba. Alexis estaba de pie en la sala con los brazos cruzados cuando abrí la puerta. Tenía la cara roja y la mirada perdida. ¿Por qué me mentiste? Ni siquiera te saludó. Fuiste al baile. Fuiste con Colin. Y me dejaste creer que te quedaste en casa compadeciéndote de ti mismo. Intenté explicarle. Le conté que descubrí que le había escrito desde mi teléfono, sobre arreglar las cosas con él, sobre tener miedo de cómo reaccionaría, pero me interrumpió antes de que pudiera decir 3 frases. Me humillaste a propósito. Te escabulliste a mis espaldas y me hiciste quedar como un tonto ante todos los que conocían la verdadera historia. ¿Sabes cuánta gente te habrá visto ahí y luego me habrá visto hablar de que Colin no te quería? Tú fuiste quien le envió un mensaje desde mi teléfono. Mi voz se hizo más fuerte. Me saboteaste primero, porque me robaste el momento. Ella estaba gritando ahora. ¿Sabías cuánto significaba ese baile para mí? Sabías que lo había estado planeando durante 3 años. Y tú simplemente lo tomaste. Yo no tomé nada. Colin me eligió. Eso no se puede robar. La discusión duró 20 minutos. Ella seguía diciendo que yo había estado conspirando contra ella desde el principio, que debía haber contactado a Colin de antemano para organizarlo todo. Me llamó víbora y falso amigo. Dijo que había fingido apoyarla mientras la apuñalaba por la espalda. Intenté mantener la calma, pero al final la perdí. Me saboteaste primero, repetí. Le escribiste a Colin desde mi teléfono y le dijiste que no quería ir. Borraste los mensajes para que no me enterara. Y llevas 3 años minando mi confianza llamándome la amiga que te apoya y actuando como si debería agradecerte que salgas conmigo. Alexis se quedó completamente en silencio. Durante unos 10 segundos me miró fijamente. Luego su expresión se tornó fría. Estás delirando si crees que de verdad le gustas a Colin. Probablemente sintió pena por la chica triste vestida de civil. O tal vez fue un reto.
Elige a la chica más fea que encuentres. Probablemente eso fue lo que pasó. Algo dentro de mí se rompió, pero no como solía pasar cuando decía cosas así. Esta vez, en lugar de dolor, sentí claridad. Pude ver el patrón con tanta claridad. Años de pequeños comentarios diseñados para empequeñecerme. Años de posicionarse como la guapa, la elegida. Aunque se suponía que debía aceptar ser el amigo suplente, ya terminé. Dije, ya no quiero oírte criticarme. Ya no quiero fingir que esta es una amistad normal. No tratas así a la gente que te importa. Ella se rió. Volverás arrastrándote. Siempre lo haces. Porque sin mí no eres nadie. Fui a mi habitación y cerré la puerta. La oía moverse por la sala azotando cosas. Entonces mi teléfono empezó a vibrar de nuevo. Lo miré y vi que estaba publicando en redes sociales. Abrí Instagram y ahí estaba. Un hilo largo y detallado sobre cómo la traicioné al ir en secreto al baile después de que ella hubiera sido tan amable con Colin por elegirme. Hizo que pareciera que me había apoyado totalmente y que yo me había escabullido a sus espaldas sin motivo alguno. Editó cuidadosamente la parte donde me saboteó. Se hizo pasar por víctima de mi cruel engaño. Mi teléfono explotó de mensajes. Amigos en común preguntando qué había pasado. La gente toma partido. Algunos creyeron su versión. Otros pidieron la mía. Me senté en la cama viendo cómo se acumulaban las notificaciones y me di cuenta de que me estaba forzando. Podía defenderme públicamente o dejar que todos creyeran que yo era el villano de su historia cuidadosamente elaborada. Me quedé en la cama mirando el teléfono hasta las 3 de la mañana. Las notificaciones seguían llegando en oleadas y cada vez que creía que habían parado empezaba otra ronda. Abrí una publicación en blanco y empecé a escribir. Me temblaban las manos mientras buscaba las palabras adecuadas para explicarlo todo sin sonar cruel ni a la defensiva. Borré párrafos enteros y los reescribí. Quería que la gente entendiera lo que realmente pasó, pero no quería destruir a Alexis públicamente, aunque ella había intentado destruirme a mí. Alrededor de las 4 de la mañana, por fin tuve algo que me pareció honesto. Le expliqué cómo le había escrito a Colin desde mi teléfono mientras me duchaba y borró la conversación. Adjunté capturas de pantalla del mensaje que había enviado, haciéndose pasar por mí, y la fecha y hora que demostraban que me estaba duchando cuando lo envió. Escribí sobre cómo se pasó 3 años diciéndome que yo era una amiga comprensiva y no la elegida. Me mantuve objetivo y traté de que no pareciera que la estaba atacando. Lo leí 12 veces antes de finalmente publicarlo a las 5 de la mañana. Luego apagué el teléfono e intenté dormir, pero mi mente no se apagaba. Cuando me desperté 3 horas después, mi teléfono estaba repleto de respuestas. Algunos se sorprendieron por el sabotaje de los mensajes de texto y dijeron que no podían creer que Alexis hiciera algo así. Otros comentaron que aún así no debería haber mentido sobre ir al baile y que engañarla me hacía igual de malo. Unos amigos en común dijeron que ambos estábamos siendo dramáticos por un chico y que necesitábamos madurar. Una chica que apenas conocía escribió un comentario largo sobre lo tóxica que era toda esta situación y que ambos necesitábamos terapia. Me dio asco leerlo todo porque dijera lo que dijera, algunos iban a pensar que yo era la mala. Mi teléfono sonó alrededor de las 2 de la tarde y el nombre de Colin apareció en la pantalla. Casi no contesté porque me daba vergüenza que todo el lío se hiciera público. Me preguntó si estaba bien y su voz sonaba enfadada pero no conmigo. Dijo que lo había visto todo en redes sociales y no podía creer que Alexis me hubiera saboteado de esa manera. Me preguntó por qué no le había contado todo lo que había dicho a lo largo de los años sobre que yo era una amiga comprensiva. Le expliqué que me había acostumbrado tanto a sus comentarios que ya ni siquiera los consideraba despectivos. Colin se quedó callado un momento y luego me contó de su ex mejor amigo del instituto que competía constantemente con él por todo, notas, deportes, chicas, incluso tonterías como quién hacía más flexiones. Dijo que tardó 2 años después de graduarse en darse cuenta de que los verdaderos amigos no te hacen sentir que siempre estás perdiendo una competencia invisible. Hablamos durante más de 1 hora sobre las amistades tóxicas y por qué la gente las mantiene. Dijo algo que me quedó grabado, que a veces aceptamos de amigos un trato que jamás aceptaríamos de un desconocido porque confundimos la historia con la lealtad. Me sentí menos sola después de esa llamada porque alguien por fin entendió por qué toda esta situación era tan complicada. Esa noche alguien llamó a la puerta de mi habitación. Abrí esperando a Alexis, pero me encontré con Liliana González. Vivía en la habitación de al lado y siempre habíamos sido amigas, pero nunca muy cercanas. Me preguntó si podía entrar y me hice a un lado para dejarla pasar. Se sentó en mi silla y dijo que se alegraba de que por fin le hubiera plantado cara a Alexis. Debí de parecer sorprendido porque se rió y dijo que llevaba 3 años observando nuestra dinámica. Me dijo que Alexis me trataba mal y que ya había querido decir algo pero no quería causar problemas. Dijo que había visto cómo Alexis siempre se hacía la guapa y hacía comentarios sutiles que me hacían perder la confianza. Se ofreció a ser testigo si necesitaba hablar con la agencia de viviendas sobre la situación hostil.
Le di las gracias y me sentí agradecida porque normalmente era reservada y no me daba cuenta de que alguien se había dado cuenta de lo que pasaba. Me abrazó antes de irse y me dijo que los verdaderos amigos te fortalecen en lugar de destruirte. La semana siguiente fue agotadora. Nuestro grupo de amigos en común se dividió en facciones. Algunos se pusieron completamente del lado de Alexis y dejaron de hablarme en el comedor. Otros pensaron que su sabotaje por mensaje de texto era peor que mi engaño, y se aseguraron de sentarse conmigo en lugar de con ella. La mayoría de la gente parecía cansada de la situación y nos evitaba ya ambos. Perdí a algunos amigos que tenía desde el primer año y que creían la versión de Alexis de que yo había estado conspirando contra ella desde el principio. Pero también me acerqué a personas como Liliana y Dominic, quienes me dijeron que siempre habían pensado que algo raro había en cómo Alexis me trataba. Un día Dominic me tomó aparte y me dijo que había visto a Alexis manipular situaciones durante años y que se sentía aliviado de que finalmente lo hubiera comprendido. Las consecuencias sociales parecían un drama de secundaria, pero era real y me dolió perder a gente que consideraba amigos. Vivir en el mismo apartamento con Alexis se volvió insoportable. Apenas hablábamos salvo cuando era absolutamente necesario. Hacía comentarios mordaces sobre amigos falsos cada vez que pasaba por la sala. Subía el volumen de la tele cuando intentaba estudiar. Dejaba los platos en el fregadero durante días, sabiendo que me molestaba. Empecé a pasar la mayor parte del tiempo en la biblioteca o en casa de Colin solo para evitar estar en casa. Fui a la oficina del coordinador de vivienda y le expliqué la situación. La coordinadora fue comprensiva y me dijo que podía solicitar un cambio de habitación para el semestre de primavera, pero no había nada disponible hasta entonces. Me dijo que estaría atrapada en este ambiente hostil durante otras 6 semanas. Conté los días en mi calendario e intenté no entrar al apartamento lo más posible. Colin me invitó a un evento de la Academia Naval 3 semanas después de que todo estallara. Estaba nervioso por conocer a más amigos suyos porque me preocupaba que se hubieran enterado del drama. Pero cuando llegamos todos fueron muy amables y me trataron como si perteneciera allí. Colin me presentó a Declan Knight, uno de sus mejores amigos de la academia. La acompañante de Declan fue amable y mencionó que Colin había hablado de mí durante semanas antes de la selección del baile. Dijo que él había estado planeando cómo invitarme y le preocupaba que me negara. Miré a Colin, quien sonrió y me apretó la mano. Estar rodeada de gente que no sabía nada de la situación de Alexis y que solo me veía como la novia de Colin fue increíblemente refrescante. Nadie me juzgaba ni tomaba partido. Simplemente me aceptaron como parte del grupo. La cita de Declan también dijo que Colin les había contado a todos que yo era voluntaria en el centro de veteranos, y eso fue lo primero que le llamó la atención. Escuchar eso hizo que las afirmaciones de Alexis de que sentía lástima por mí parecieran aún más ridículas. Una mañana estaba preparando café en la cocina del apartamento cuando entró Alexis. Llevábamos 3 semanas evitándonos y la repentina proximidad me puso tensa. Se quedó allí un momento y luego dijo que necesitábamos hablar como adultos. Acepté con cautela y me giré para mirarla. Dijo que había estado pensando en todo y que lamentaba haberle escrito a Colin desde mi teléfono. Me desperté un instante hasta que añadió que aún así no debería haberle mentido sobre ir al baile. Dijo que ambos cometimos errores, pero el mío fue peor porque la engañé deliberadamente. Me di cuenta de que esto era lo más parecido a una disculpa que podía dar una que aún culpaba parcialmente de todo. No podía disculparse sin poner condiciones ni repartir la culpa. Respiré hondo y le dije que apreciaba la disculpa parcial, pero que no podía volver a una amistad donde ella necesitaba que yo perdiera la confianza en sí misma para sentirse mejor consigo misma. Le dije que sus años de insultos sutiles sobre mí por ser una amiga comprensiva me habían hecho mucho daño, aunque no lo dijera con esa intención. Parecía genuinamente sorprendida como si no tuviera ni idea de lo que le decía. Dijo que simplemente estaba siendo honesta sobre nuestros diferentes roles sociales y que algunas personas son naturalmente más extrovertidas y atractivas mientras que otras son mejores en papeles secundarios. Dijo que yo estaba siendo hipersensible y dándole demasiada importancia a las observaciones de amigos normales. Eso confirmó todo lo que necesitaba saber. Ella no entendía en absoluto cómo me habían afectado sus palabras y probablemente nunca lo haría. Acordamos ser compañeras de piso civilizadas durante las semanas restantes del semestre. Se acabaron los comentarios mordaces sobre falsos amigos. Se acabaron los dramas en redes sociales y las discusiones públicas. Solo una convivencia educada hasta que se hicieron los cambios de vivienda en enero. No fue amistad ni la sensación de aislamiento que algunos esperaban, pero fue llevadero. Me sentí aliviada de tener límites claros, aunque no fuera la reconciliación que todos creían que debíamos tener. Algunos amigos en común parecían decepcionados porque no nos abrazamos ni nos reconciliamos. Pero ya no quería fingir que todo estaba bien cuando no era así. Pasó la semana de exámenes finales. Me aprobaron el cambio de habitación a una individual para el semestre de primavera.
Empaqué mis cosas al día siguiente de mi último examen y me mudé con todo a casa de mis padres para las vacaciones de invierno. Mi hermana me recogió y de camino a casa me preguntó cómo estaba. Le conté todo lo que había pasado desde el baile. Se quedó callada un rato y luego dijo que estaba orgullosa de mí por defenderme. Dijo que verme aceptar el tratamiento de Alexis durante 3 años había sido duro, pero sabía que tenía que resolverlo sola. Mis padres me apoyaron cuando regresé a casa, aunque siempre les había gustado Alexis y parecían tristes por el fin de su amistad. Mi madre dijo que a veces las amistades se acaban y que no pasa nada. Mi papá me preguntó si estaba seguro de haberlo intentado todo para arreglarlo. Le expliqué que no se puede arreglar una amistad cuando uno necesita que el otro se quede pequeño. Ambos me abrazaron y dijeron que lo entendían. Contar con su apoyo fue una experiencia valiosa, aunque la situación era complicada y caótica. Las vacaciones de invierno llegaron con el tranquilo alivio de la distancia y el espacio. Colin y yo empezamos a hacer videollamadas cada pocos días y esas conversaciones eran diferentes a cualquier amistad que hubiera tenido antes. Me preguntaba sobre mi día y escuchaba atentamente mis respuestas sin desviar la conversación hacia sí mismo. Cuando le comenté que estaba nervioso por una cena familiar, no me dijo que estaba exagerando ni que otras personas lo estaban pasando peor. Simplemente dijo que mis sentimientos eran lógicos y me preguntó qué me ayudaría a sentirme mejor. Noté lo diferente que era esto a los años en que Alexis ignoraba mis preocupaciones o las convertía en oportunidades para hablar de sus propios problemas. Una noche estábamos en una llamada y mencioné que extrañaba el centro de veteranos del campus donde nos conocimos por primera vez, y Colin sonrió y dijo que esperaba que lo mencionara. Me contó que lo había visitado 3 veces antes de la selección del baile, siempre aprovechando el momento para verme interactuar con los veteranos mayores y que llevaba semanas armándose de valor para presentarse. Escuchar eso me revolvió el corazón, porque Alexis llevaba años convenciéndome de que los chicos como Colin no se fijaban en las chicas como yo a menos que sintieran lástima por nosotras. Pero Colin se había fijado en mí precisamente por mi carácter y mi amabilidad, no a pesar de algún defecto imaginario. Hicimos planes para el semestre de primavera, incluyendo citas de estudio en la biblioteca y excursiones de fin de semana a rutas de senderismo cercanas, y me di cuenta de que estaba construyendo algo real con alguien que de verdad quería que triunfara y me sintiera segura. Mi hermana entró en mi habitación una tarde y me pilló sonriendo mientras hablaba por teléfono con Colin. Se sentó en mi cama y me dijo que se alegraba de que por fin hubiera encontrado a alguien que me tratara como merecía. Esa aprobación suya lo era todo porque había visto cómo la amistad con Alexis me había dañado la autoestima durante 3 años. El semestre de primavera empezó cuando me mudé a mi habitación individual en otro edificio, y la libertad de ese espacio me pareció increíble. Podía decorar como quisiera, sin preocuparme por las opiniones de Alexis. Podía estudiar sin sus comentarios mordaces sobre cómo algunas personas tenían que esforzarse más que otras. Podía simplemente existir sin estar constantemente pendiente de si estaba siendo demasiado confiada, demasiado exitosa o demasiado cualquier cosa. 3 semanas después del semestre estaba almorzando en el comedor cuando vi a Alexis en una mesa al otro lado del salón con algunas chicas de su clase de comunicación. Nuestras miradas se cruzaron un instante y ambas asentimos cortésmente antes de apartar la mirada. Sin confrontación dramática, sin lágrimas ni disculpas, ni intentos de repasar todo lo sucedido. Solo 2 personas que antes lo compartían todo y ahora no compartían nada. Me senté con Liliana y Declan, quienes se habían convertido en verdaderos amigos en los últimos meses, personas que celebraban mis éxitos en lugar de buscar maneras de minimizarlos. Colin se unió a nosotros unos minutos después y me besó en la mejilla antes de sentarse. Vi a Alexis observándome desde el otro lado de la sala con una expresión que no pude descifrar. Volví con mis amigos y me concentré en la conversación en mi mesa, en lugar de preocuparme por lo que ella pensara. A veces me entristecía perder lo que creía que Alexis y yo teníamos, pero sobre todo me sentía aliviada de liberarme de la constante sensación de no ser suficiente.